comenzar a continuar con nuestros dibujos que hablan, a quienes no he saludado, los saludo, les doy una cordial bienvenida también en nombre de los organizadores, quienes no han recibido ese saludo antes, especialmente también a nuestras visitas del extranjero. Bueno, vamos a abrir esta mesa que se llama Memorias Fragmentadas. Los temas de la memoria y de la historia son temas de alguna manera que están siendo recurrentes en el cómic nacional, internacional, desde diversas perspectivas, ¿no? Y nuestras colegas nos van a mostrar dos perspectivas bien distintas. En la novela gráfica que estamos viendo, que podemos leer hoy día, hay una tendencia, por ejemplo, a historietizar la historia reciente, ¿no? Qué sé yo, sobre el periodo de Allende, sobre el Cardenal, algunas zonas autobiográficas, en fin, hay una serie de libros de novela gráfica que están en ese orden, y también historietas también ya antiguas que tienen como referencia a personajes históricos, pero que son de ficción, ¿no? Estoy pensando en el guerrillero que hacía Quimantú, basada en Manuel Rodríguez. Bueno, hoy día va a llegar a nuestra mesa algunos ya íconos de la novela gráfica actual, como Persépolis, ¿no es cierto? Alguna de ustedes va a tomar ese tema, y personajes, no Manuel Rodríguez, pero sí Arturo Prat. Vamos a ver qué pasa ahí. Así que, bueno, hay un colega, Jorge Sánchez, que es profesor en la Universidad de Santiago, que en cierto sentido ha hecho un curso, se podría decir, experimental. Sí, se podría decir experimental, porque en esa universidad no se hacía algo parecido, hasta donde yo sé, y de alguna manera ha estimulado a estudiantes que estudien propiamente la historieta, que hagan conexiones, que se ocupen de bibliografía sobre el tema, en fin, un empeño realmente loable de Jorge, que justamente hoy día no puede estar y acompañarla, pero bueno, yo también soy profesor de CUSAS, por si acaso, pórtense bien, y con mucho gusto la paso a presentar. Son dos, a pesar de que hay cuatro personas, son dos ponencias que se van a presentar en duplas, ¿ya? Presento a Madeline Osorio y María José Serrano, allá, en ese rincón. También está Talía Fuensalida, ¿no? Y Camila Lucero, que nos va a iluminar en esta tarde. Empecemos con el título con la ponencia de Madeline Osorio y María José Serrano, que se llama La memoria subjetiva en el cómic Fan Home de Alison Bechdel, así se dice, ¿ya? Bueno, y Madeline, ella es estudiante de quinto año de la carrera de Pedagogía en Castellano de la Universidad de Santiago de Chile. Participó en Jaya 2017, realizado en la ciudad de San José de Costa Rica. Realizó un curso de perspectiva lingüística en la Escuela Complutense de Madrid, realizado en Santiago de Chile. Aprobó el curso de cómic y violencia dictado por el magíster Jorge Sánchez, lo que incitó su participación en este congreso. Además, está preparando su tesis de pregrado sobre narrativa gráfica. Y María José Serrano, de la misma ponencia, María José Serrano Insunza, es estudiante también de quinto año de la carrera de Pedagogía en Castellano de la USACH,
Participó también en Jaya, en Colombia en 2015 y Costa Rica en 2017. Realizó un curso de perspectiva lingüística en la Escuela Complutense de Madrid, realizado en Santiago de Chile. Aprobó el curso de cómic y violencia dictado por el magíster, dictado por Jorge Sánchez, que es magíster, lo que incitó su participación en este congreso. Además está preparando su tesis de pregrado sobre narrativa gráfica. O sea, tiene una biografía muy parecida. Y bueno, ustedes presenten su ponencia, no sé cómo se van a organizar para hacerlo a coro, en dúo, no sé. Y tienen 15 minutos, ¿no? Cuando esté a punto de cumplirse ese tiempo, yo les voy a anunciar con esto, ¿ya? A los 5 minutos antes, y después les presento a ustedes, ¿ya? Por favor. Bueno, buenas tardes. Nuestra ponencia se titula La memoria subjetiva en el cómic Fan Home de Alison Bechdel. Los fundamentos de este trabajo se basan en la relación y diferencias que se establecen en los conceptos de historia, memoria colectiva y memoria subjetiva individual, y cómo estas características se evidencian en el cómic Fan Home de Alison Bechdel. Historia y memoria. Según Olick, 1998, es una característica especial de la modernidad que el modo de percibir el pasado histórico desplace cada vez más a la memoria como forma apropiada de relacionarse con lo acontecido anteriormente. Cuando se habla de la historia, sobre todo de la que tiene referencia al desarrollo nacional, se exponen los acontecimientos pasados de forma controlada, olvidándose del carácter subjetivo que compone un recuerdo y lo cambiante que puede ser la memoria. En este sentido, los términos historia y memoria requieren de una diferenciación para ser trabajados. El historiador francés Pierre Nora, en 1984 y 1993, con la ayuda de 130 historiadores, creó una obra que traducida al español se titula Sitio de la memoria. En ella se establece la geografía sentimental de la nación francesa, profundizando la distinción entre historia y memoria. En la obra mencionada, el concepto de historia se presenta como una construcción de hechos pasados significativos, basados en rastros siempre problemática e incompleta. Los rastros, en muchos casos, son controlados, entrecruzados y comparados, por lo que la tarea del historiador se ve complejizada al reconstruir lo que pudo pasar y, sobre todo, al integrar esos hechos en una explicación formal, de carácter intelectual y que contemple un análisis y discurso crítico. La historia permanece en el tiempo y se constituye como una tradición que reúne el conjunto de memorias que son compartidas por un gran grupo de individuos, a las que denominaremos memoria colectiva. Por otro lado, la memoria se conforma de una lista individual, por lo tanto subjetiva, que funciona de manera rápida, provocando una división del pensamiento colectivo. Al igual que la historia, la memoria subjetiva es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado, pero que por su naturaleza es afectiva, emotiva, abierta a todas las transformaciones, frágil, susceptible de permanecer latente durante largos periodos y de bruscos despertares. Aunque la historia y la memoria subjetiva tienen en común el interés por el pasado, ambos muestran claras diferencias con respecto al enfoque de su estudio y a las fuentes de trabajo. En este sentido, la historia toma como su fuente principal los documentos escritos y la memoria colectiva, mientras que la memoria subjetiva, el sentir, el vínculo afectivo con el tiempo pasado y presente y la fragmentariedad de sus episodios. Cito: rupturas entre presente y pasado que activan otros sentidos en las operaciones de montaje de la memoria, donde el pasado emerge de manera imprevista e intermitente, para no decir relampagueante. Diegues, 2017. No obstante, ambas disciplinas requieren interactuar para sobrevivir. Reconocemos que entre historia y memoria subjetiva hay una relación de interdependencia, en donde la historia se apoya del sentir asociado al hecho para poder existir, y la memoria subjetiva necesita de la historia y de los momentos que la componen para no sufrir el olvido y no quedar vulnerable a las tergiversaciones que las interpretaciones de los individuos pueden tener de la verdad. Fan Home. Fan Home, una familia tragicómica,
está al lado de su familia, y especialmente con su papá. Todo esto evidenciado en frecuentes saltos en el tiempo y referencias y comparaciones literarias. Bruce Bechdel, el padre de la protagonista, se muestra distante, obsesivo y nada convencional, ocultando en sus actos el claro hecho de su homosexualidad. La muerte de este desencadena la catarsis de Allison, quien luchaba en soledad por encontrar su lugar y descubrir cuál era su verdadera identidad. En la entrevista realizada por Andrea Aguilar en el diario El País, la autora reconoce el carácter autobiográfico del texto y da a conocer el deber que sentía de hacer pública su historia. Cito: Fan Hong es una historia dura y pensaba que no iba a ser capaz de contar los secretos, que mi padre era gay y que se mató. Esto planteaba muchos problemas en mi entorno familiar y tenía que arreglarlo con mi madre. Para ella fue difícil, pero se mostraba comprensiva con el impulso creativo y lo respetaba. Así queda en evidencia que su obra no son más que vivencias plasmadas según el devenir de sus recuerdos. El relato se presenta con la misma complejidad que se presenta la vida. Se despoja del tiempo cronológico y de la linealidad que caracteriza a este, puesto que los hechos relatados en cada capítulo revelan constantes saltos en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, mostrándose como una reflexión en donde se inmiscuyen pensamientos, recuerdos y sentimientos por igual. Ahora bien, en el cómic, Bechdel despliega una gran habilidad para contar su historia, permitiendo que el lector una fácilmente los núcleos temáticos que van surgiendo a lo largo del cómic. Consideramos que lo anterior permite distinguir la coexistencia de los tres conceptos referidos al comienzo de esta presentación: historia, memoria colectiva y memoria subjetiva, dándole al cómic un valor adicional que en otras expresiones literarias y artísticas no encontramos, puesto que muestra la complejidad del concepto de memoria, narrando la reconstrucción de una memoria familiar que los personajes experimentaron conjuntamente, pero además mostrando el sentir asociado que la protagonista experimentó con aquellos recuerdos, en donde el conjunto texto-imagen toman gran relevancia a la hora de identificar estos matices o intercambio de sensaciones. Así el cómic se transforma en una fuente de subjetividad, sirviéndose de los elementos propios de este género para reconocer todas las aristas que conforman la memoria. En este sentido funciona como una expresión artística que tiene las facultades necesarias para explicar y recordar los hechos olvidados por la historia, trabajando lo irrepresentable a través de la vinculación del tiempo presente y el tiempo pasado de la memoria. Ahora, ¿cómo consigue Allison Bechdel plasmar la memoria subjetiva y la fragmentariedad de esta en su cómic? Para dar respuesta a esta interrogante, nos serviremos de los conceptos de montaje y solidaridad icónica propuestos por Andrés Claro y Terry Pratchett, respectivamente. En Fan Home llama la atención, ya desde un primer vistazo, ese juego fronterizo al que nos referíamos entre memoria y el uso de recursos gráficos para demostrarla en su plenitud. Sobre todo, por el hecho de que el lector no sabe desde qué punto de la historia de la protagonista se están narrando los acontecimientos, y a pesar de ello, se subentiende que todo lo contado es parte del recuerdo y de la reconstrucción de su memoria. Es aquí donde toma gran importancia el concepto de solidaridad icónica que Bronstein propone, donde las imágenes son múltiples y son solidarias, es decir, cito, que sean separadas las unas de las otras, dispuestas según cierto orden a una lectura vectorizada y sobredeterminadas tanto desde el punto de vista plástico como semántico, por el hecho mismo de su coexistencia. Mayea 2013. De este modo, se entiende que las viñetas comparten un espacio en común en el mismo plano, y así adquieren un sentido que no está predeterminado, sino que es un ejercicio de sentido activo que el lector construye. La lógica desde la cual el cómic funciona se basa en una red de interdependencia visual, no solo en el dibujo incluido en las viñetas, sino también teniendo en consideración el formato y espacio que lo rodea. Cito: inmovilidad, simultaneidad,
y panopticismo son las características principales de este andamiaje estructural de la historieta. Groenstein, 2007. En una entrevista analizada por Lynn Emmett en The Comic Journal número 282, Bechdel asegura que, a pesar de que le gusta escribir, hay lugares donde no se puede llegar solo con las palabras, sino que se hacen necesarias las imágenes para expresar realmente el sentir asociado a los hechos narrados. Por ejemplo, podemos ver en la figura 1, donde la autora relata el momento en que se encuentra frente a frente con el cadáver de su padre. La solidaridad entre las viñetas está tan bien trabajada que muestra gráficamente las referencias de la narración de la protagonista, como el pelo tieso del padre y sus nudillos. Ambas viñetas se muestran al mismo momento histórico. La triste joven frente al frío cuerpo de su padre recién fallecido, pero el análisis por separado y detenidamente nos hace notar que se expresa el sentir asociado a este momento de enfrentamiento a la muerte, en el que es natural dudar de que se está observando el cadáver de nuestro ser querido, pero los recuerdos son claves para enfrentar el shock y asumir el suceso. Al igual que una persona que está narrando realmente lo que experimentó en un momento así, el cómic de Bechdel demuestra por medio de la solidaridad icónica la fragilidad y el devenir de emociones que sugiere la muerte. Bueno, ahí podemos ver la imagen de este momento. Como les comentaba, ella relata, por ejemplo, el pelo tieso del padre, las características que cuando nosotros nos enfrentamos al cadáver de un ser querido, de cierto modo dejamos en un segundo plano, pero que también son parte de los recuerdos que después vamos a experimentar. Por otra parte, el concepto de montaje, del cual Andrés Claro habla, se evidencia en la obra de Bechdel, tanto en la distribución y consecución de las distintas partes de su historieta, como en los recuerdos y la memoria impresa en las viñetas. Reiteradamente, la manipulación del tiempo se consigue a través del montaje con el uso de la elipsis o la eliminación de ciertos fragmentos de tiempo, ya sea porque no son relevantes para la narración o, en el caso de la obra en cuestión, la memoria subjetiva no los trae a consideración. Y del montaje analítico, que da la sensación de paralización o dilatación del tiempo, como en las viñetas en que la protagonista se extiende los pensamientos y rememoración desde su más tierna infancia hasta su adolescencia y juventud al lado de su padre. Allison trabaja la fragmentación y yuxtaposición del montaje con sumo cuidado, para que así la narración nos resulte comprensible, clara y de buen ritmo. Solo la proverbial habilidad de Alison Bechdel evita perdernos en una maraña de emociones enquistadas y gratuitas por la clara e inteligente forma de expresar sus planteamientos. En Fun Home, una familia tragicómica, se aprovecha cada elemento inconexo, todo tipo de representaciones o imitaciones gráficas, incluso fotografías de sí misma, como podemos ver en la figura 2. Podemos ver ahí la representación de ella misma, caracterizada en el cómic como la imagen de su padre. Cartas, como podemos ver acá en la figura 3, donde mostramos la carta que recibe ella de su padre, luego de saber la noticia de que él falleció, asumiendo su condición de homosexual. Transcripciones de su diario personal, anotaciones sobre las ilustraciones, citas literarias y reproducciones de texto de carácter epistolar, como podemos ver en la figura 4. Para abordar la narrativa condicionada por su subjetividad, estos elementos y otros obligan al lector a reflexionar y analizar sobre la misma profundidad de estas memorias gracias al montaje que hay detrás de las viñetas. Una de las reflexiones que subyacen del cómic es en torno a la representación de la imagen del padre con la apariencia física de la autora de Fun Home, la cual resultaría irónica pensando en las diferencias claras entre padre e hija mostradas en el texto analizado. En la figura 5 podemos ver desde la niñez de Allison cómo ella determina las diferencias que hay entre ella y su padre. Por ejemplo, ahí dice, yo era espartana y mi padre ateniense, mostrando claramente las diferencias de actividades que ellos realizaban en la casa. Y yo era moderna y él victoriano. También ahí podemos ver una clara diferencia.
necesario considerar los colores que se utilizan en la presentación de las viñetas. El color refuerza el relato, pues nos entrega información a medida que profundizamos en el análisis. Es transmisor de sensaciones y nos ayuda a entender el contexto del relato. Es necesario entenderlo, ya que pensando en la gran habilidad de Bechtel, ninguna composición es al azar. El cómic se caracteriza por sus colores fríos, en donde el gris y el celeste preponderan. Según la teoría del color de Goethe, el gris representa la transición, se relaciona con la neutralidad, la indecisión y ausencia de energía. También expresa tristeza, duda y melancolía. El color gris es una fusión de alegrías y penas, del bien y del mal. Además, el azul y el celeste profundizan lo inmaterial, representan el silencio, la reflexión y la circunspección de las emociones. Cito: son los colores de los sueños, lo maravilloso, la sabiduría, la amistad, la fidelidad, la serenidad, el sosiego, la verdad eterna y la inmortalidad. García, 2016. La obra de Bechtel manifiesta la dicotomía de una vida compuesta por el ser y el parecer, por una infancia desposeída del cariño paternal, la confusa identidad sexual y la muerte de su padre. La importancia de cada uno de estos aspectos hacen que la historia sea inmortal, es decir, que cada detalle esté presente en la memoria de la protagonista y sea recordado desde una postura serena, donde el perdón propio y el perdón hacia su familia esté plasmado de alguna manera. Una vez más, la genialidad de la autora queda demostrada, donde cada detalle tiene su porqué. Esto nos demuestra que el cómic, desde su forma, ya está planteado como un medio que evidencia y recoge el sentir asociado a la historia familiar de Alison Bechdel. Cada uno de los detalles explicitados demuestra que esta expresión artística tiene las facultades necesarias para explicar y recordar los hechos olvidados por la historia. La importancia de este recae en mostrar, a través de sus viñetas y el orden y sentido que éstas toman, lo que es difícil de representar cuando ha pasado el tiempo, y muchas veces el sentir asociado al hecho ya fue olvidado. El género del cómic nos permite conocer la subjetividad presente en los acontecimientos recordados, así como lo representan Maus, de Spiegelman, o Persépolis, de Satrapi. Sin embargo, Bechdel tiene la capacidad de controlar, asociar, ordenar y darle sentido a la gran cantidad de datos explicitados, además de jugar con los espacios temporales presentes en el relato. Por ello, el lector está supeditado al contenido íntimo que la autora quiera que se conozca. Ella tiene la capacidad de condicionar y controlar la exploración filosófica y psicoanalítica en sus viñetas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar la posibilidad de preguntas para después que terminen las dos, porque seguramente va a haber algunas conexiones entre las dos ponencias. La que sigue de Talía Fuenzalí y de Camila Lucero tiene un título que dice Protagonista como constructo dual en Persépolis, que fue mencionado recién, de Marjane Satrapi, algo así, y Arturo Prat, ¿no? En el libro de Rodrigo Salinas. Arturo Prat is not de Rodrigo Salinas. Nuestras expositoras tienen un currículum que es el parecido al de la nuestra expositora. Tanto es así que lo juntaron en uno solo. Ambas son estudiantes de quinto año de Pedagogía en Castellano de la Universidad de Santiago de Chile y han participado en cursos de mediación de lectura. El primero fue Diálogo en Movimiento, versión Diálogos Universitarios del Plan Nacional de Lectura, y actualmente está realizando una pasantía en Bibliotank, respaldada por la Biblioteca Escolar Futuro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ambas son estudiantes de lo mismo, etcétera. Sean ustedes bienvenidas, tienen la palabra. Cuando estén a 5 minutos de cumplir el tiempo, yo les voy a mostrar esto que tienen que mirar, porque yo muestro así y no miran, pues entonces ahí yo les digo.
Y después hacemos las preguntas que puedan ser pertinentes. Por favor. Muy bien. Como ya se mencionó, nuestra ponencia es protagonista con un constructo dual en Persépolis, de Marjane Satrapi y Arturo Prat de Rodrigo Senior. ¿Cómo comenzó? ¿Qué relación se podría establecer entre Persépolis y Arturo Prat entre Marjane Satrapi de Irán y Rodrigo Senior de Chile? Entre una novela gráfica y un cómic. No parecen evidentes claramente estas relaciones que se pueden hacer ante obras tan diferentes. Sin embargo, creemos que hay mucho más. Marjane y Arturo se ven enfrentados a una crisis de identidad como sus aspiraciones personales y la visión del poder político oficial, inconscientemente que los lleva a esta presión social determinada por su género, femenino y masculino. Entonces, nuevamente, ¿qué puentes podrían conectar a Satrapi y Salinas? Primero, ambos autores son los guionistas e ilustradores de sus obras, sin embargo, se les puede clasificar en dos escuelas muy distintas, como lo son la tradicional franco-belga y la comunidad de nueva gráfica. Vamos a partir por Marjane Satrapi con Persépolis. Sé que es una obra bastante conocida, así que les voy a presentar más breve con la autora. Tiene 39 años, es guionista, dibujante, pintora y una realizadora iraní. Trabaja para el mercado francofono, es decir, a pesar de su calidad de iraní, ella trabaja para esta escuela de dibujantes que está franco-belga. Nació en Irán, pero es enviada a Austria por sus padres para completar su educación debido a la revolución de 1979. Lo que significa, tanto para ella como para su familia, enfrentarse a situaciones inesperadas y decisiones difíciles. Tras completar sus estudios primarios, regresa a Irán para estudiar Bellas Artes, pero decide continuar su vida hasta la fecha en París. En este sentido, la creadora de Persépolis, que representa la escuela franco-belga, que comprende lo producido en Bélgica, Francia y Suecia, siendo una de las tres grandes tradiciones historietistas, junto con la estadounidense y la japonesa. A partir de los años 90 se utilizan nuevas temáticas como los problemas que se pueden encontrar actualmente en la sociedad, existiendo cierta tendencia a hacer autobiografías e historietas experimentales, y esta obra es una de las más emblemáticas si hablamos de novelas gráficas. Un poco del contexto de producción que podríamos dar es que es una historieta autobiográfica, como bien lo decían las chicas también en la otra ponencia, y a través de estos 4 tomos que tiene Persépolis hablamos de la niñez hasta la adultez de Marjane, que en sí es la protagonista de su misma obra. Podemos ver que hace referencia a la Revolución Islámica, la cual se puede acotar a un conflicto que generó que se reemplazara la monarquía autoritaria pro-occidental que existía por una teocracia republicana anti-occidental, bajo el concepto de tutela de los juristas islámicos. Además está la guerra de Irán-Irak, donde se puede ver en la historieta cómo lo vive Marjane desde su perspectiva y las consecuencias que trae esta guerra y el término de la misma a la vida de Marjane. Entonces, el análisis de Persépolis, el primer teórico que ocupamos fue MacLeod, que dice que cuando nos presenta el triángulo por estas realidades de realidad, lenguaje y el plano del dibujo, nosotros clasificamos la obra de Marjane en el lado superior derecho, justo no está la imagen, pero es como que compartiría un espacio como con la obra Tintín, habría como cierta conexión, según lo que podríamos sacar de MacLeod, y aunque Satrapi reconozca que sus dibujos no son los mejores, o sea, hablando de calidad de dibujo, creemos que esta novela gráfica se podría que el mismo dibujo hace que veamos como el mundo infantil de la protagonista, sobre todo en el tomo 1. Este dibujo redondo y como simple.
Entonces, en el tomo 1 se presenta a Marjan como una niña que posee una capacidad de reflexión mayor a la de otros niños de su edad. Mayor a la de otros niños de su edad, y la principal razón para su avanzado desarrollo es la influencia de su familia, quienes le enseñan de pequeña a ser fiel a sí misma y a sus ideas. En Persépolis se contextualizan los inicios de la guerra a través de la tensión entre el poder político imperante y el pensamiento de una familia laica y progresista como la de Marjan. Y paralelamente, analizando la identidad de la protagonista, se muestra cómo el uso obligatorio del pañuelo, que es lo que vemos en la viñeta, neutraliza la individualidad de las niñas. O sea, el tema principal que tratamos de ver fue la identidad. En el tomo 2, ver ya se contextualiza la guerra, y en el tomo 2 se muestra cómo los productos occidentales son prohibidos en Irán. Sin embargo, Marjan logra obtener póster y lucir un vestido de mezclilla, una chaqueta de mezclilla, último modelo, con unas zapatillas marca Nike y una chapita de Michael Jackson, traídos por sus padres desde Turquía. Saliendo a la calle vestida así, unas mujeres Pasdaran, guardianes de la revolución, le llaman la atención, pero logra salvarse del inminente castigo mintiendo. Este conflicto con la autoridad se puede ver también en la relación que establece con autoridades educativas y políticas. Además, posteriormente se verá en la relación que establece con las monjas que dirigen la residencia donde vivirá por un tiempo, en sus relaciones de pareja e incluso con los cánones estéticos. O sea, siempre está en tensión con todas las figuras de autoridad, como en este caso, monjas. Y también vemos la idea de identidad cuando dice lo de mantenerse fiel a sí mismo. El endurecimiento del régimen político lleva a los padres de Marjan a enviarla a Austria para que continúe sus estudios. Aunque la situación política de su país le haga cuestionarse quién es, paradójicamente vivirá su mayor crisis de identidad al alejarse de la supervisión de su familia y de la presión del régimen iraní. Una de las primeras cosas que hace Marjan al llegar a Austria es ir de compras al supermercado Aldi. Aquí es cuando llega al supermercado. Primero compra un detergente perfumado de los que ya no había en Irán, para finalmente llenar el carro con este detergente. Con estas acciones, Marjan inconscientemente busca mimetizarse con este nuevo contexto, o sea, busca ser occidental. Porque acá citamos a Cecilia Sánchez, que si bien no es una autora que trabaje con cómics, hablaba del tema de la violencia y lo que hicimos o del cuerpo, y lo quisimos retratar en el cómic, o sea, en la novela gráfica. Así que cito. Dice: el cuerpo del consumidor comienza a saber de sí en la experiencia sensorial de consumir mercancías que lo afilian con el resto del mundo. O sea, eso es lo que le pasa a Marjan cuando está comprando este detergente. Los cambios físicos y psicológicos que experimenta buscan escapar de la cruda realidad de su familia, pero a pesar de sus profundos cambios y de los kilómetros de distancia, Marjan no logra estar desligado de la situación de Irán porque, cito de nuevo a Sánchez, el cuerpo es portador de signos que la violencia y los deseos colectivos imprimen en él, signos que se dan a entender como cicatrices que perduran como restos. Marjan sabe lo que está viviendo su familia y trata de no involucrarse, pero la misma sociedad en la que busca insertarse le recuerda constantemente que no pertenece allí y que su realidad es la guerra. Bueno, estas viñetas retratan ya los cambios físicos que experimenta Marjan, que se ven a través de la novela gráfica. O sea, todo el paso, la misma idea de ser punky y lo que eso implica. Y luego ya esta viñeta ya es cuando ya se mira a sí misma y se pone el pañuelo de nuevo para volver a Irán. Y después un poco lo que decía el último, que cuando ella se enfrenta a los cánones estéticos, cuando llega a Irán tiene que volver a sumergirse en esta cultura iraní que exige que las mujeres se depilen, que se arreglen el pelo, etcétera, etcétera.
Ahora en contraposición de Persépolis está Arturo, que su creador es Rodrigo Salinas. Aquí me dicen el Guatón Salinas, más conocido, pero que en otra cara es dibujante, caricaturista, escritor, actor y comediante chileno. Comenzó sus estudios en arte en la Universidad de Chile y ahí se da cuenta que el arte debiese ser masificado y no solamente para las altas clases de la sociedad. Entonces, como se dijo anteriormente, proviene de la comunidad de la Nueva Gráfica chilena fundada por Andrés Castillo, Rodrigo Lagos, César Galler, Matías Iglesias y el mismo Salinas, y este colectivo multidisciplinario tiene como misión realizar cómics, revistas, exposiciones y pequeños cortos y reinterpretar grandes íconos de la cultura nacional. En este caso, tomaremos a Arturo Prat. Como ya dijimos, toma un momento histórico de nuestro país, la Guerra del Pacífico, pero está este giro. Aquí dice, perdí el equilibrio, resbalé, no supe, me caí al mar, hundí, no fue heroico. Arturo no dijo el abordaje, muchachos. Más bien, se cayó. Entonces, en este punto hay diferencia a Satrapi, que ya estuvo inserta en ese momento histórico, en cambio nuestro Rodrigo Salinas habla de un periodo histórico anterior a él. Entonces, está esta guerra del Pacífico que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia, y más específicamente el combate naval de Iquique. Podemos unir estas dos obras porque se sustentan por periodos históricos. En estos conflictos mencionados, que ya nombré. En algunas de las planchas del cómic podemos ver que el paisaje o segundo plano es más realista y contrasta con la caricatura. Y nosotros utilizamos nuevamente Entender el cómic de MacLeod, que se explica este recurso diciendo, comienza la cita, nadie espera que el público se identifique con paredes de ladrillos o paisajes. Y claro está, el segundo plano muestra una ligera tendencia a ser más realista. De MacLeod. De esta manera el lector se siente más cercano al personaje, nos sentimos más cercanos a Arturo. Esta viñeta nos llamó ciertamente la atención porque nuestro personaje principal sufre esta desformación por el medio, ya que con el uso de diversos recursos deforma cada uno de los que usa. Mientras lo pueden leer está la plasticina, la serigrafía, y en esta parte es cuando él vuelve y dice, no, yo no estoy muerto, yo estoy acá, y se lo dice a su esposa. Sin embargo, ¿cómo nosotros tomamos esto? Es que está en plasticina, porque la plasticina es un objeto moldeable. Entonces ahí Arturo todavía piensa que puede cambiar su futuro, puede volver a ser el hombre que fue antes del combate naval de Iquique. En cambio, esta fotografía de Carmela lo para en seco, le dice, no, mi esposo murió. Entonces esta moldeabilidad que da la plasticina lo da la realidad de la misma fotografía. Entonces podemos notar siempre que el dibujo de Arturo no es uno en particular, sino más bien que tiene todo es diferente. Tampoco podríamos decir que uno es más importante que el otro, sino que todos se mezclan y juntos hacen algo nuevo. En Arturo Prat is Not Dead, la presentación del personaje es distinta porque se da por hecho que conocemos quién es Arturo, o específicamente que lo asociamos al marino que en la Guerra del Pacífico saltó heroicamente. Aquí está la serigrafía que yo mencionaba anteriormente y podemos ver que Arturo está un poco caricaturizado. No es como las otras imágenes de los otros participantes de su familia.
Entonces, ¿qué provoca esta deformación del ser? Tener que buscar una nueva identidad que escapa de lo que él conoció toda su vida incluso. Y para el que no lo leyó, lastimosamente le voy a decir que termina con Arturo se va de Chile a buscar algo que lo traiga heroicamente de vuelta. Entonces, bueno, da para mucho análisis cada una de las viñetas, de las planchas del cómic y la novela gráfica, pero lo que de alguna forma concluimos es que tienen muchas más semejanzas de las que creíamos al principio de empezar la investigación, y sobre todo los personajes principales, quienes emprenden la búsqueda de su identidad a través de múltiples formas en este recorrido de vida que dan en la novela gráfica y en el cómic, y que mientras en Persépolis hay múltiples alusiones a sucesos históricos que sustentan el carácter autobiográfico de la obra. O sea, nosotros entendemos que es autobiográfico porque podemos comprobarlo a través de los sucesos que se van diciendo. En Arturo Pratdip Notet, la ficción y la intención de legitimar esta versión no oficial a través del reconocimiento de un triunfo moral. Ese triunfo moral es como con lo que se ironiza mucho en Arturo Pratdip Notet. Y eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hay un tiempo para hacer preguntas, si quisieran, o entre ustedes también a lo mejor hay un diálogo de la ponencia, o quisieran recalcar algo. En la mesa apareció Maus, en las dos prácticamente, ¿no? Está Maus Persépolis, ¿no es cierto? En Chile también hay algunas novelas que se podrían decir que son testimoniales, ¿no? Hay una historia clandestina, Los años de Allende, hay otras que podrían estar emparentadas, ¿no? Y en que en algunas el narrador es un narrador testigo, ¿no? Como las que ustedes incluso en los dibujos están los parecidos, el parecido al padre, que no es el padre, es el dibujo, ¿no? En fin, ¿no? El autorretrato de alguna manera en Persépolis está eso. Y en el caso de Rodrigo Salinas, claro, estamos ante un narrador distante, ¿no? Que no es testigo, que no es autobiográfico, que no es un testimonio propiamente, sino más bien una irreverencia, yo diría, hacia un discurso general de la historia de Chile, un poco reírse de nuestros mitos, de alguna manera. En su momento esa historieta fue censurada, hubo un escándalo con esa historieta. No sé qué pasó con Persépolis, si se pudo publicar o no, después si sus parientes lo pudieron ver, se la pregunta. Bueno, en fin, hay dos tipos de narradores, hay autoras, ¿no? Principalmente dos autoras, además de Rodrigo, están estas dos autoras. No sé si ustedes quisieran ahora agregar algo conectando las ponencias, o si en nuestro distinguido público, respetable público, hay a lo mejor alguna pregunta, alguna acotación, porque por lo menos dos, para mí, por lo menos dos de las historietas más internacionales son conocidas, ¿no? Se han tocado, ¿no? Persépolis y Maus, por ejemplo, que se nombró harto, son como íconos contemporáneos de cierta novela gráfica que está en la memoria y que está en la historia, que es la discusión que ustedes plantean, hasta qué punto son memoria, hasta qué punto pueden ser considerados documentos históricos también la novela gráfica y el cómic. Se ofrece la palabra. Hay dos para despedir. Usted y usted. A ver, hola. Bueno, primero felicitarla.
Dos cosas un poquito respecto de lo mismo, quizás también un poquito recogiendo lo que dejó dicho Álvaro, que quedó aquí en la mañana. Que quedó como rebotando como una conversación que no terminó respecto de la, ¿cómo decirlo?, del aspecto material del cómic. Me hace un poquito me pregunto yo un poquito qué les llevó a ustedes a escoger ese cómic específico de Salinas, o qué les llevó a ustedes a escoger a Rodrigo Salinas como un autor para estudiar. Me pregunto yo, que como generacionalmente está un poquito atrás. Pero hay una cuestión de este tipo de historietas que son, formalmente son bastante experimentales. Y han hecho ustedes una mención también muy interesante como a través del material se articulan sentidos y se articulan significados. Y cómo hay quizá hay una diferencia con el trabajo de Satrapi, en donde la gráfica es más bien un instrumento, es un dibujo que está instrumentalizado, más que un dibujo a través del cual se experimenta. Y me quedó la duda con el mismo tema de la primera mención de la Fan Home, que yo no la he leído, no la he leído, y me pregunto qué clase de experimento o de trabajo formal hay ahí que se vea reflejado en esta dispersión de los recuerdos y de la memoria, si es que lo hay, o si la estructuración del cómic en sí es más bien convencional. Eso. Respondiendo a por qué elegimos a Rodrigo Salinas, al menos yo siento, no sé si yo creo que Camila igual lo comparte, ambas, o sea, estamos haciendo la práctica en el colegio y cómics como Arturo Pratt Not Dead o Mako, Aloha, son textos que yo llevo al colegio y cuando los chicos están haciendo pruebas y alguien termina, le ofrezco, lea esto mientras espera que los demás compañeros terminen de hacer la prueba. Y son textos que funcionan en clase. Bueno, Persepolis también lo he trabajado muchas veces en clase, pero fue eso, como tratar de teorizar quizás con un texto que no se ha escrito mucho sobre él y que nosotros creíamos que era un buen texto que funcionaba y que gustaba de leer también. Y o sea, igual en el tema de esta cosa de la materialidad, yo creo que Camila esa fue su hipótesis, ella es la dueña de... Voy a ser muy sincera. El profesor Jorge Sánchez nos dio una lista de lecturas, de cómics, de novela gráfica, y todas son de hype. Y en cada clase nosotros poníamos cierta lectura en estos cómics, y yo personalmente, en la parte donde se usa la plasticina, yo ahí le dije, así como profesor, yo creo que esto, la plasticina es por esto, la fotografía es por esto, la serigrafía es por esto. A mí me gustó mucho porque es muy experimental, es algo diferente, y quisimos tomar una novela gráfica reconocidísima, que es Persepolis, y algo más de Chile, como algo nacional. Seguramente, si conociésemos más, tal vez hubiésemos hecho una ponencia de otros, pero de lo que conocíamos, de lo que conocemos, fueron como los textos que más nos gustaron y que quisimos conectar. Yo me quiero sumar a la respuesta de mis compañeras. El profe no está acá, así que no es para hacerle la falta. El curso que nosotras nos aventuramos a vivir dentro de la universidad, como estamos en el último año, tenemos que escoger un electivo para poder después ese mismo llevar el material a clase y trabajarlo en nuestra área, que es la pedagogía en castellano.
Este curso en sí nos abrió mucho las puertas y la mirada a poder utilizar el material que tiene que ver con la relación texto-imagen, que hoy en día para los estudiantes es algo motivador, que les llama la atención, y el usar los cómics dentro del aula es un plus que yo creo que nos lleva mucha conexión con los estudiantes. Hacer este cómic, además de conocer estos textos que son conocidos nacional e internacionalmente, nos llevaron a eso, a realizar la conexión con los estudiantes en aula y darnos cuenta de que quizás temas que no sé, porque a lo mejor dentro de lo poco que conocíamos, de ser ignorantes, creíamos que eran ñoños, entre comillas, nos permiten aventurarnos en esto de la pedagogía un poco más interiorizada con el alumno. Eso. Muchas gracias. Sí, ¿Quieres decir algo más? sí, no, y la que nos preguntaba sobre la forma de cómo estaba. Sí, sobre Sí. esta expresión del autor tenía un reflejo en la forma del dibujo o de la estructura del Claro. relato. Con Madeleine, cuando estábamos analizando el cómic, nunca pudimos encontrar el punto inicial del relato de estos sucesos. ¿Ya? Ella empieza contando de su infancia, bueno, entendemos que la parte de la infancia es un hecho pasado, pero después nos habla de que está en el funeral, nos habla de la relación con su polola y de cómo ella iba creciendo con ella, pero también se fue enterando y sacando conclusiones de cómo su padre podía ser homosexual. Pero lo que hace Alison Bechdel es tan completo que a pesar de que nos cuenta todo esto desordenado, nosotros entendemos el hilo conector de la historia. Y al final podríamos entender que quizá ella está recordando todo lo anterior porque está sentada en la orilla de un río, diciendo que la vida va a continuar a pesar de todo lo que ha sucedido. Pero este hilo conductor nunca está claro. Sale de la conclusión. Ok, hay dos palabras ya pedidas. Antes de dar la palabra, quería decir dos cosas que pueden quedar ahí flotando, ¿no? Y que tienen que ver con pueden tener aristas polémicas en algún momento. El cómic, digámoslo así, de Rodrigo Salinas es de una etapa en que Rodrigo Salinas él dice que tenía pánico escénico. ¿Se lo imaginan con pánico escénico a Rodrigo Salinas? Bueno, pero lo que quiero decir es que es de una etapa en que él se asume más como un artista visual, ¿no? Como un artista visual. Y esa es una discusión ahí que está pendiente hasta qué punto los artistas, a mi juicio, ¿no? En algunos casos se alcanzan grados de arte, autores de cómic, ¿no? Hasta qué punto se consideran también artistas visuales como podría ser otro artista visual. Ese es un tema que va a estar que flota desde hace mucho tiempo. Y en el caso de ese cómic de Rodrigo, tiene que ver con esa etapa. Después se fue perdiendo el pánico escénico. Y lo otro que quería decir, que yo la felicito y felicito a Jorge Sánchez por lo que ha motivado en ustedes. Y ahí hay dos cosas que me interesan. Por un lado, que este tipo de encuentros van a ayudar, y ojalá asistan más profesores, etcétera, este tipo de cosas, y ustedes cuenten lo que han hecho, porque ayuda a esa orientación bibliográfica que debería crecer hacia autores nacionales, ¿no? hacia el cómic, la historieta, la novela gráfica que hacen artistas chilenos, ¿no? Y que no tienen crítica prácticamente, y ustedes se están formando, por lo que veo, también, ¿no es cierto?, con competencias como para hacer crítica que casi no existe, ¿no? Y lo mismo, el desafío que ha abierto para una bibliografía que es muy escasa de cierta teoría construida acá, ¿no? A la vista también de lo que se produce acá, porque ustedes tienen abundante bibliografía, ¿no? orientada por Jorge. Pero estabas tú, ¿sí?
preguntas para todos. ¿Cómo creen que pueden usar las historietas con sus alumnos? ¿De qué formas pueden utilizarlas? Pero David, tú también tenías hoy, para juntemos las preguntas, a lo mejor usted las conecta. Bueno, mi pregunta un poco también liga con lo que Caroline plantea, y tiene que ver con el uso de la historieta también dentro del aula, y con un poco lo que Jorge decía también de dentro de la historia. Yo soy licenciada en historia y también tengo como un interés por usar, o hacer uso de este material como documento histórico, o sea, no solamente como narrativa gráfica, que es realmente interesante, sino también como documento histórico, ¿no? Porque dentro de las historietas, sobre todo la de Fan Home y la de Persepolis, también el tema de las identidades me parece que es fundamental, obviamente ligado al tema de las memorias subjetivas y el tema en relación con la historia, ¿no? Eso. Yo en realidad quería comentarle que tenemos toda la energía y recién estamos comenzando en esto de la pedagogía, y lo primero que nos hemos planteado es acercar la novela gráfica, el cómic, el libro álbum a los estudiantes, porque aparecen en las bases curriculares, podríamos usarlas, pero usualmente no se utilizan, al menos en nuestra experiencia como estudiantes. Y entonces por ahí hemos comenzado, por ejemplo, en innovar en las evaluaciones de los textos narrativos, en las novelas que se leen en clases, comenzar a evaluarlas, por ejemplo, acercándola al cómic, convirtiéndola en un cómic. Yo creo que ese ha sido nuestro desafío y por ahí hemos comenzado. Queda mucho, bastante. Que yo he realizado en aula es transformar una obra de teatro en cómic, y también ha resultado súper bien, sacando los aspectos más importantes del conflicto, y bueno, igual hemos interiorizado otras actividades, por ejemplo, crear un acordeón, el susurrador, poner estas como innovaciones más manuales dentro de la sala que permitan. Y en adolescentes, claro, que son herramientas que a lo mejor se utilizan dentro del conjunto prebásico o básico, y nosotros trabajamos con media, entonces también incentivar estas opciones pedagógicas que no quedan fuera del campo de la media. Nuestra tesis que estamos trabajando, nosotras dos y nuestra compañera que está ahí, ¿vale? Tiene que ver con el libro álbum y esta relación texto-imagen, y esto se acerca mucho también a lo que el cómic nos entrega, el análisis de la imagen y el texto, donde la imagen habla por sí sola, aparte de lo que nos dice el texto, y el poder no solamente hacer una interpretación de lectura, sino que también quizás, por ejemplo, incentivar una escritura creativa a raíz de la interpretación de las imágenes. Lo mismo que decían, por ejemplo, mis compañeras de este trabajo de la plasticina, donde se mostraban imágenes reales. También eso implica una interpretación que puede fomentar la escritura. Entonces, a lo mejor también ampliar el campo, no solamente quedarse en lo que es la lectura, quizás hacer actividades orales, que salgan como de lo convencional que siempre trabajamos. Okay. Muchas gracias a Madeleine, a María José, a Talía, a Camila por la ponencia. Felicitaciones, construyan crítica. Hace falta. Muy breve porque estamos en el tiempo. También se utiliza mucho para darle duda al estudiante. En Arturo Prat, esta duda, tal vez lo que conocemos es de verdad o no. En Persepolis, lo que ellos conocen de esta cultura que tal vez está sesgada o tiene, no sé, eso, darle duda al estudiante. O quizás no solamente ver el cómic o la novela gráfica como un medio, sino que verlo como literatura. Que lean cómic, que lean novela gráfica como literatura, no como la excusa para, o voy a evaluar una novela gráfica, que haga una novela gráfica por un libro, sino que verlo como literatura. Eso es al menos lo que yo intento hacer. Sí, muchas gracias.